días. Pues esta es la presentación que les comenté hoy temprano, que necesito que ustedes la vean, la estudien, la repasen, porque posteriormente van a hacer un ejercicio y me lo van a subir a este mismo espacio de Facebook. Nos habíamos quedado y repasamos estos días la nomenclatura de alcoholes. Entonces vamos ahora a estudiar sus propiedades químicas, que como todos saben, pues es la manera como propiedades químicas como reaccionan los alcoholes. Unas de ellas, estas reacciones ya las hemos visto, otras no, las vamos como quiera a repasar porque es importante que las consideremos todas. Entonces una de ellas, la primera, es la deshidratación de alcoholes. Ustedes recordarán que en la deshidratación de alcoholes, se producen alquenos. Entonces vamos a estar viendo ejemplos de cada una de estas reacciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tengamos, y ya lo hemos repasado, los tres tipos distintos de nomenclatura. Supongamos que tenemos el alcohol terbutílico. Ahorita por lo pronto solamente voy a escribir un nombre, pero ustedes saben que también tiene nombre IUPAC, que tiene común, que tiene carbinol. Entonces, por ejemplo, voy a usar aquí el alcohol terbutílico. Y saben que los alcoholes se deshidratan en presencia de ácido sulfúrico. ¿Qué le ocurre? Como vemos, acuérdense que esta reacción, y es importante que consideremos que esta reacción sigue la regla de Zaitsev. Ya lo habíamos considerado, ya saben en qué consiste la regla de Zaitsev, pero es importante recordarla para que ustedes vean cuál es el producto que se obtiene. Recuerden que se elimina agua, por eso muchas veces decimos que la deshidratación de alcoholes también le llamamos eliminación, o lo que significa es la eliminación de una molécula de agua. Entonces recuerden que al aplicar la regla de Zaitsev, el OH se va con el hidrógeno del vecino que tenga menos hidrógenos. En este caso, como los dos tienen el mismo número de hidrógenos, pues da lo mismo cualquiera de los dos carbonos, de tal manera que el doble enlace se produce entre ellos y efectivamente obtenemos como también subproducto o producto secundario una molécula de agua. También ya sabemos cómo nombrar los alquenos, ya sabemos que empezamos por el doble enlace y que por lo tanto este producto es el 2-metilpropeno. Yo creo que esta reacción ustedes ya la recuerdan porque ya la hemos repasado en diversas ocasiones, por eso solamente voy a incluir este ejemplo. Otra que sí es nueva para nosotros es la oxidación, y aquí tenemos que recordar que existen tres tipos de alcoholes. Si recuerdan, nos veíamos al inicio de este tema, decíamos que existen los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, y ustedes ya saben por qué. ¿Por qué? Porque el grupo oxidrilo puede estar enlazado a un carbono primario, a uno secundario o a uno terciario, y dependiendo de ellos son los productos de la oxidación. Por ejemplo, vamos a empezar por la oxidación. En términos generales, así se llama la reacción. Ahorita vamos a ver por qué, pero vamos a empezar con el ejemplo de un alcohol primario. Siempre que se oxide un alcohol primario, la oxidación, que como vamos a ver ocurre en presencia de cobre a 300 grados, produce un aldehído. Ya recuerdan cuáles son los aldehídos y también saben que el grupo funcional de estos compuestos es el grupo carbonilo. Entonces vamos a ver un ejemplo de un alcohol primario, un alcohol simple, por decir el 1-propanol. Recuerden que los alcoholes tienen tres nombres distintos, la mayoría, otros nada más tienen uno o dos, pero siempre vamos a tenerlos que incluir. En este caso solamente voy a incluir el 1-propanol. Pero también saben que es el alcohol propílico. ¿Y cuál es el otro nombre? De acuerdo a la nomenclatura carbinol, pues acuérdense que el carbono con el OH es el carbinol. Entonces todo lo que esté enlazado al carbinol, en este caso es el etil, y sería por lo tanto el etilcarbinol. Entonces cuando los alcoholes se oxidan en presencia de cobre a 300 grados, es tan sencillo que solamente pierden hidrógeno. ¿Pero qué hidrógeno van a perder? El hidrógeno que está enlazado al grupo hidroxi y el hidrógeno del carbono donde está el grupo hidroxi. O
O sea que si nosotros quitamos hidrógeno del OH y el hidrógeno del carbono, de ese carbono, pues le va a quedar a cada carbono un electrón libre. ¿Y qué es lo que van a pasar? Que lo van a compartir de tal manera que el resultado es efectivamente un aldehído. O sea, se nos fue el hidrógeno del carbono como el hidrógeno del hidróxido. Ustedes ya saben que hay un enlace entre ellos, ¿verdad? Les queda un electrón libre, lo comparten, se produce el aldehído y una molécula de hidrógeno. También sabemos que los aldehídos, sus nombres terminan en al. Como es un aldehído de 3 carbonos, pues por lo tanto decimos que este compuesto es el propanal. Entonces, como regla general, todos los alcoholes primarios al oxidarse producen aldehídos. ¿Qué pasa con los secundarios? Bueno, pues vamos a ver el caso de un alcohol secundario y por regla general estos alcoholes, los alcoholes secundarios, al oxidarse en presencia de cobre a 300 grados producen cetonas. También sabemos cuál es el grupo funcional de las cetonas, el grupo carbonilo. También sabemos ya que sus nombres terminan en ona, de tal manera pues que fácilmente podemos deducir el producto y escribir su nombre. Por ejemplo, vamos a suponer que ahora en lugar del 1-propanol tengamos el 2-propanol. Vamos a usar otra nomenclatura para que no solamente vean la IUPAC. Vamos a decir, ustedes saben que si tapamos el OH, el radical es el isopropil, por lo tanto es el alcohol isopropílico. Y si usamos isopropílico, si usamos la nomenclatura carbinol, pues saben que el carbono con el OH es lo que le llamamos carbinol, está sustituido por 2 radicales metil y por lo tanto decimos que es el dimetilcarbinol. Estos también se oxidan con cobre a 300 grados, pero el resultado es diferente, porque si ustedes observan, si quitamos el hidrógeno del hidróxido con el carbono, con el hidrógeno del mismo carbono, entre ellos va a haber un doble enlace. Ya sabemos que son un par de electrones que lo comparten y entonces el resultado es, en este caso, la propanona, una cetona de 3 carbonos, le llamamos así. Posteriormente, cuando estudiemos esta familia, pues ya vamos a ver que también tienen otros nombres, pero por lo pronto solamente con este nombre, propanona. ¿Y qué pasaría con los alcoholes terciarios? Fíjense, aquí hemos estado viendo que para que se produzca el aldehído, la cetona, tiene que desprenderse una molécula de hidrógeno. Bueno, del carbono portador del oxidrino, pero vamos a fijarnos que en el caso de los alcoholes terciarios, pues no tienen hidrógeno enlazado al carbono, alcohol terciario. Aún así es importante que lo mencionemos, que no se oxidan, pero es importante porque muchas veces esta reacción nos sirve para distinguir entre los 3 tipos de alcoholes. Entonces, como quiera le vamos a poner un alcohol terciario en presencia de cobre a 300 grados, no se oxida. Pero vamos a verlo con un compuesto para que ustedes vean la razón de ello. Entonces vamos a suponer que tuviéramos el alcohol terbutílico. Fíjense, para este compuesto, que ya ahorita lo nombramos, ahora le vamos a dar otro nombre. En lugar del IUPAC vamos a decir que es el común, el alcohol terbutílico. Si se han observado terbutílico, si han observado en los ejemplos anteriores, necesitamos un hidrógeno para que se vaya el hidrógeno del OH, pero el carbono no lo tiene. Como está completamente sustituido, pues no hay manera que se desprenda hidrógeno. Por eso es la razón por la que los alcoholes terciarios en estas condiciones no se oxidan. Entonces esa va a ser nuestra respuesta, no se oxidan. Y en términos generales, los alcoholes terciarios no se oxidan. Entonces esta fue otra segunda propiedad química de los alcoholes. Esa fue una reacción nueva para nosotros, pero ustedes ya saben identificar estos productos. Entonces vamos a pasarnos ahora directamente a cómo se pueden sintetizar. No sé si recuerden ustedes una de las reacciones que ya vimos que nos permiten sintetizar alcoholes. Vamos a verla. Bueno, vamos a ponerle ahí. Ahora
métodos de síntesis. Vamos a ver, a recordar alguno de